Jueves 5 de enero de 2023, es un gusto que nos acompañen en Contacto Directo. Bienvenidos, que tengan todos un buen día. Nuestros invitados de hoy son Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas. El impuesto a la renta de personas naturales para este año se está poniendo en la mira, bajo la lupa a los jueces del país. Hay también un incremento en el impuesto a los consumos especiales. Continuará la reducción del impuesto a la salida de divisas durante el 2023, ya lo averiguamos. También nos acompaña Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. El gobierno y el caso de María Belén Bernal, convertido en una especie de ícono de la lucha de la violencia contra la mujer. ¿Qué políticas se están implementando? ¿Se cuenta con el presupuesto necesario para atacar la magnitud del problema o es solo un enorme beso a la bandera? Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El 2022 fue un buen año para las arcas del Estado. La recaudación de impuestos se incrementó y para el 2023 las expectativas son aún mayores. Vamos a hablar sobre tributos con Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas. Buenos días, Francisco. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. ¿Cómo estás? Y también un feliz año para ti y para todos los ecuatorianos que nos ven. De igual manera, Francisco, el incremento del impuesto a los consumos especiales para bebidas azucaradas, el alcohol que se utiliza en la elaboración de cervezas, cigarrillos, fundas plásticas, ¿cuál es el sustento de esta decisión? Como todas las acciones que hace el gobierno nacional y esta administración tributaria, el sustento es la ley. La ley por muchos años ha establecido que tanto la tabla de impuesto a la renta como las tablas de los impuestos a los consumos especiales, al igual que sucede con las multas vehiculares y demás indicadores de la economía, se ajusten todos los años conforme a la inflación. La sorpresa para algunos que no han estado conectados con su propio sector, al parecer, es que en los últimos años no ha habido inflación por todas las razones que todos conocemos, pero que en el último año, pese a haber una gran inflación en el mundo, en el Ecuador hubo una pequeña inflación de un poco más del 3.6% y que es lo que se ha ajustado en las tablas de impuestos a los consumos especiales. Pero no solo es la ley, también es la voluntad política, porque se va a anunciar una reducción del ICE para importación de armas. Bueno, el gabinete económico conformado por los ministros del ramo y presidido por el presidente, estamos evaluando las mejores políticas y las mejores decisiones para los ciudadanos, para preservar esto que hemos venido sosteniendo, que es una reducción en el costo de vida de las familias ecuatorianas. Así que en los próximos días seguramente el presidente será el encargado de poder anunciar cualquier tipo de decisión en este sentido. ¿Y cuál es la banda que se esté estudiando? ¿Será una reducción importante, una cuestión mínima? No sé, ¿podríamos tener algún tipo de adelanto? Mira, se evalúan diferentes escenarios, pero como te digo, esto está en un continuo análisis por parte de los diferentes miembros del gabinete y a quienes corresponde hacer los anuncios de tipo tributarios o de este tipo de tasas es al presidente de la República. ¿Allí también se dará a conocer sobre una posible reducción arancelaria? Como te digo, todo esto se está analizando. En mi caso particular, yo soy el administrador o el recaudador de los impuestos. Los temas arancelarios ya más bien es un tema productivo que se lo analiza desde el Comité de Comercio Exterior, que es presidido por el Ministerio de Producción. Pero como te digo, se ha estado analizando diversos mecanismos que vayan a permitir seguir impulsando hacia abajo o resistiendo el incremento del costo de vida en el Ecuador. Pero hay políticas que tienen que estar claramente definidas y por ello le pregunto, Francisco, si se va a continuar con la reducción
reducción progresiva del impuesto a la salida de divisas. Y se lo pregunto porque el decreto 298 solo hace referencia hasta la reducción que se aplicó desde el 1 de octubre de 2022. Durante este año, 2023, ¿continuará esa reducción del 0.25 cada trimestre? ¿Debemos esperar un nuevo decreto en ese sentido? Dentro de las medidas que te digo que estamos analizando y que el presidente va a anunciar en los próximos días, se encuentra sin lugar a dudas el tema del ISD. En este año se continuará con ese compromiso que tiene el presidente de reducir el ISD, pero él será quien tendrá la última palabra y el anuncio del esquema para este año. Al finalizar el 2022, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, en este espacio indicó lo siguiente, te invito a escucharlo. Y hay delincuentes que están afuera, los casos de Glass, los casos de Salcedo, que purgan ahora penas, y otros delincuentes con peores historiales, el caso de este apodado Junior, que luego tuvo que ser devuelto por posesión de armas, ¿no? Bueno, fueron beneficiarios de acciones judiciales que tienen que ser investigadas. Y eso le he pedido a la Unidad de Análisis Financiero y al Servicio de Rentas Internas. ¿Inició ya ese análisis a los 5 jueces? De acuerdo, mira, el SRI, el Servicio de Rentas Internas, tiene dentro de su estructura la unidad de inteligencia tributaria, en donde hacemos el análisis no solamente de ese tipo de casos, sino de diversos casos para descubrir diferentes tipos de entramados, de negociados, que luego también en trabajo conjunto con la unidad de análisis financiero, que se dedica más bien a estudiar la utilización o mal uso o procedencia de los recursos, se hace una estrategia en conjunta, presidida desde la Presidencia de la República por el Secretario de la Seguridad, en el Comité de Inteligencia para tomar las decisiones adecuadas. Sin lugar a dudas, como lo acaba de anunciar el secretario, este pedido llegó la semana pasada, hace unos días. Hemos iniciado en la unidad de inteligencia tributaria todos los análisis y más adelante podrán ser conocidos los resultados una vez que concluyan los procesos de control, porque como lo hemos citado inclusive en este espacio, los procesos de control son reservados. ¿Y cuánto tiempo les tomará aproximadamente el desarrollar estos análisis, el determinar si hay o no irregularidad en el manejo, en los ingresos y en el pago de tributos de estos magistrados? Mira, se lo trata con toda la urgencia del caso, analizando cada detalle. Este es un trabajo en conjunto que nos implica a varias instituciones. No quisiera yo adelantarme a dar un plazo definitivo que después no se vaya a cumplir o se vaya a adelantar. Más bien estamos nosotros, y quiero transmitirle a los ecuatorianos y a la ciudadanía en general, que estamos haciendo todas las investigaciones, todos los trabajos necesarios para determinar posibles fraudes tributarios o en su defecto poder transmitir la información a las demás unidades de análisis y de control para que ellos también puedan concretar y revisar sus investigaciones. El Servicio de Rentas Internas incrementó la base imponible de impuesto a la renta. ¿Quiénes son, Francisco, los que ahora pagarán ese tributo? Mira, lo que hicimos, como lo mencioné al inicio, al final de todos los años se actualizan conforme a la inflación todas las tablas. Este año lo que hicimos fue aumentar la base imponible libre de impuestos, es decir, a partir de la cual no se paga impuestos. Tal vez lo muestro rápidamente. En el año 2022 la base imponible era 1.709, para el año 2023 es 1.750. Eso quiere decir que 24.000 trabajadores ya no pagarán el impuesto a la renta en el año 2023, producto que hemos aumentado esta vara a partir de la cual se paga el impuesto a la renta. Y otros 200.000 aproximadamente pagarán también menos impuesto a la renta conforme a los cambios que hemos hecho para este año 2023. ¿Qué ha pasado, Francisco, con los grandes evasores, esos que el presidente dijo que iba a exponer, que iba a mostrar una lista? Nadie no se ha conocido hasta el momento ni de la lista, y no sabemos si están cobrándoles o no a estos grandes evasores. Si es así, ¿cuánto se ha recaudado?
A ver, yo sí quisiera decir ahí varias precisiones. La primera precisión es, como le hemos mencionado en algunas ocasiones, todos los procesos de control son reservados acorde a la ley ecuatoriana. Las leyes de otros países quizás permitan hacer públicas estas investigaciones de la administración tributaria y exponer los perfiles y exponer los nombres. En el Ecuador eso no es posible debido a la reserva de la ley, sino hasta ya se concluya el último proceso judicial, si es que se va por ese camino. Sin embargo, sí también tengo que decir que hemos estado haciendo muchos esfuerzos para poderle cobrar a todos estos evasores. Hasta finales del año pasado, entre octubre y noviembre, hicimos un control de 65 perfiles de alto rango y de patrimonios altos. En la última semana de diciembre empezó el segundo control PCR a 85 personas. Eso va a durar hasta este mes de febrero. 65 más 85, ahí tenemos aproximadamente unas 150 personas que hemos estado controlando, personas de altísimo perfil y que hemos estado citando, haciendo comparecer, pidiendo explicaciones, pidiendo información. Y algo más importante, adicional a eso, tú sabes que hace unos días, 31 de diciembre de 2022, terminó el régimen de regularización de activos. Nosotros habíamos informado y persuadido a muchas personas a que se acojan a ese régimen. Evidentemente, no todos lo hicieron, y que pese al SRI tener la información, no haberlo hecho, pues ahora vendrá lo que también anunciamos. En este mes de enero empezaremos controles contundentes contra aquellas personas que, teniendo activos en el exterior irregulares, no los regularizaron y ahora tendrán que pagar todo el peso de la ley, todo el impuesto a la renta, más intereses, multas y recargos. Hablemos de los planes de control rápido a los evasores. Francisco, hablemos de los planes de control rápido, los llamados PCR. Duran 2 meses, 4.5 millones recaudaron de los evasores, es poco, pero yo quiero preguntarte si solamente se cobra lo que se ha evadido o también indagan ustedes junto con la UAFE de dónde es que les aparece tanto dinero. Sí, mira, nosotros estamos fortaleciendo para este año, tenemos todo un plan de fortalecimiento del trabajo que vamos a hacer con la unidad de análisis financiero, trabajando en conjunto. El SRI, acorde a la ley, su competencia tiene que ver exclusivamente con el pago de impuestos y no determinar o no ser un juez necesariamente de si los recursos que pagaron impuestos o que generaron esas rentas son lícitos o no. Para eso estamos en el trabajo en conjunto con la UAFE, porque donde el SRI determine o sospeche o tenga algún indicio de algún tipo de irregularidad en el tema del manejo de activos, entregar la información a la UAFE para que la UAFE pueda trabajar al respecto. Sin embargo, no es entera responsabilidad del SRI ir hasta el fondo de estos configurados delitos financieros. Por eso te preguntaba si había ese trabajo conjunto y si la UAFE estaba haciendo algo con esta información que ustedes, entiendo, les entregan. Bueno, la entrega de información nosotros cumplimos con aquellos, la UAFE es de doble vía, la UAFE nos solicita información, nosotros le entregamos, también nosotros podemos solicitar información y ellos nos entregan, es una comunicación de doble vía. Sin embargo, de las acciones que está llevando adelante la unidad de análisis financiero, deberían conversar también con ellos. Claro, ahora, hasta el 31 de diciembre, tú decías, estuvo vigente el proceso de regularización de activos en el exterior. Algunas personas decidieron presentar sus cuentas, decir, señores, miren, aquí ha habido algunos problemas, quiero pagar, perfecto. ¿Se tiene una idea de cuánto faltó por regularizarse? Es una buena pregunta. Como tú sabes, tenemos un acuerdo internacional con 149 países en el mundo de intercambio de información. Yo puedo decir algunos datos, pero no todos. Quizás el más importante de esos 149 países, que no incluyen los Estados Unidos, estimamos, de lo que tenemos información ya al día de hoy, aproximadamente unos 5.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 regularizaron, quedan 3.000. Y ojo,
no necesariamente esos 3.000 que no decidieron acogerse al régimen de regularización se puede decir que son evasores o no están regularizados. Pero sí quiero decir que el SRI va a priorizar esos 3.000 que decidieron no acogerse al régimen para investigarlos hasta el fondo y determinar en esos casos, priorizar potenciales casos de evasión tributaria, de no pago de impuesto a la renta, del impuesto a la salida de divisas, para hacerlos que paguen todo lo que deben pagar. Y dices, en esos 5.000 millones de dólares no está información de Estados Unidos. ¿Por qué? Es correcto, y eso lo decía porque Estados Unidos es el principal destino de los recursos de los ecuatorianos. Entonces, todavía no recibimos la información de Estados Unidos. Tenemos el acuerdo de intercambio de información que fue aprobado hacia finales del año pasado. Hay un siguiente paso que es un acuerdo intergubernamental de intercambio de información que lo estamos ejecutando. Hemos tenido acercamientos con la Embajada de los Estados Unidos para poder acelerar esos pasos. Este año también, durante este primer trimestre, vamos a visitar el IRS de los Estados Unidos. La embajada nos ha manifestado el total interés y compromiso para entregarnos la información de lo más pronto posible, porque estamos juntos en esta lucha contra estos delitos de evasión y también contra los delitos financieros. Francisco, ¿y cuál es la expectativa de recaudación total para el 2023? Y cuando te pregunto esto, te consulto también si ya tienen resuelto qué va a pasar con los negocios populares. La Corte Constitucional declaró inconstitucional el sistema RIMPE y eso evidentemente pues afecta los planes de este año. Mira, comparando peras con peras y manzanas con manzanas, para el año 2023 esperamos recaudar aproximadamente unos 1.500 millones más. ¿Cómo lo lograremos? Yo te digo, uno de los temas más importantes quisiera mostrar unos resultados del año, para empezar, del año pasado. Y nosotros le comunicamos a todos los sectores y a los contribuyentes que todos los sectores crecieron en el año 2022. Si te fijas aquí hacia el lado derecho mío, más de 12 sectores crecieron 10%, otros sectores crecieron entre 5 y 10%, y los más que menos crecieron hasta el 5%. No hubo sector en la economía que no haya crecido en el año 2022, y nosotros les hemos informado a todos estos contribuyentes: oiga, el SRI ha observado, gracias a la facturación electrónica, las ventas en tiempo real, el gran y extraordinario desempeño, sectores que crecen hasta el 30, 25, 20%, y les hemos dicho: usted está cerrando el año fiscal, también estos meses está también terminando de cerrar balances. Ojo con lo que van a declarar del impuesto de la renta en el año 2023, porque también muchas de esas ventas se transforman en rentas que deben pagar utilidades. En vez del RIMPE, esperamos llegar a los 18.000 millones. La Corte ya nos respondió sobre el RIMPE y ha indicado que se resuelva a través de una ley los diversos huecos que haya dejado por su resolución, por su decisión. Una nueva ley, entonces tendrán que enviar un proyecto en materia tributaria a la Asamblea Nacional, en donde no existen precisamente las mejores relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Gracias a Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a ti, un buen día. Buenos días, y luego de la pausa volvemos con Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, el caso de María Belén Bernal y las políticas del gobierno para erradicar o al menos reducir la violencia contra la mujer. Ya regresamos. El 29 de noviembre del año pasado, a través del decreto 609, el presidente de la República cambió la denominación de la Secretaría de Derechos Humanos por la de Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Paola Flores fue designada titular de esta nueva cartera de Estado y nos acompaña desde los estudios de la capital. Buenos días, ministra. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Para mí es un gusto estar aquí presente. Empecemos, ministra, por el caso de María Belén Bernal. ¿Cuál es el rol, el acompañamiento que tiene el ministerio con la madre y con el hijo de la víctima? Bueno, justamente como usted lo había mencionado, nosotros hemos diseñado una hoja de ruta para garantizar, sobre todo existiendo que hay víctimas indirectas en este caso. Sin duda, nos hemos reunido con algunos ministros para diseñar esta hoja de ruta, garantizando el cuidado también del niño en este caso. Sin duda, hemos avanzado todo el mes de diciembre y esperemos continuar con esta hoja de ruta en este mes también. ¿Y qué contiene esa hoja de ruta?
Básicamente lo que hemos propuesto es garantizar la educación del niño en la educación primaria y secundaria y luego posteriormente en la educación ya de la universidad del niño. ¿Hay acompañamiento psicológico? Bueno, el acompañamiento psicológico nos ha manifestado la señora Otavalo que está recibiendo por parte privada. Nosotros no nos podemos inmiscuir mucho porque acuérdese que tanto la señora Otavalo como el niño están bajo el sistema de víctimas y testigos. Hablemos del otro lado de esta moneda. ¿El gobierno puede garantizar que a Germán Cáceres no le va a pasar nada dentro de La Roca? Hay muchos temores sobre su integridad física. Bueno, hay que tomar en cuenta, Lenín, que el señor presidente ha cumplido con su palabra, ha cumplido con la señora Elizabeth, ha cumplido con el hijo de la doctora Bernal, pero sobre todo ha cumplido con las mujeres ecuatorianas, que este hecho no va a quedar en la impunidad, que el señor presidente está trabajando incansablemente para erradicar la violencia de género. Es así que ha mantenido diferentes diálogos con diferentes organizaciones y hemos marcado hitos importantes en este gobierno nacional, como es la creación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, como es la creación del Registro Único de Violencia. ¿Por qué lo digo, Lenín? Desde que se promulgó la Ley de Erradicación de la Violencia, mandaba que teníamos que tener, después de 6 meses, la creación de este famoso Registro Único, y hasta el momento no se lo creó, y llegó este gobierno a crear el Registro Único de Violencia, que nos permitirá, primero, la no revictimización y segundo, a salvar vidas, que es lo más importante y para nosotros es lo fundamental para erradicar la violencia. Lamentablemente, el Registro Único de Violencia contra la Mujer ni la creación del ministerio ha detenido la violencia contra las mujeres. El caso de María Belén Bernal no fue el primero ni el último femicidio que ocurrió en el país durante el 2022, que lamentablemente fue un año récord en violencia contra la mujer. ¿Cuál es la atención, ministra, que se le da a esas otras personas que también son víctimas, aunque sus casos no han sido pues tan expuestos como este? Nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo primero para garantizar la vida y la integridad de las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar a través de los 45 puntos que tiene el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Hemos atendido a 48.000 personas, mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar y sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. Nuestro propósito ahora como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es fortalecer estos espacios a nivel territorial, pero sobre todo ahora en este momento, en estos meses, vamos a inaugurar estos centros Violeta que nos permitirá garantizar la vida y la integridad de las mujeres. Nuestro propósito como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es avanzar con la política pública, avanzar con el plan de erradicación, pero sobre todo avanzar con la ley de erradicación de la violencia, tomando en cuenta, Lenín, que esta ley nace sin un presupuesto y este gobierno ha tomado la decisión de dar o dotar de los recursos necesarios para combatir esta pandemia que también está cobrando vidas de mujeres y dejando niños en la orfandad. Pero no solamente la ley nació sin presupuesto. Ustedes como Secretaría tuvieron un presupuesto de $24 millones durante el 2022. Como ministerio para este año solo tienen 11 millones y resulta que tienen que crear viceministerios, subsecretarías. No tiene mucho sentido, la verdad. ¿Cómo van a lograr una mayor presencia en territorio si cuentan en este año con menos recursos? Lenín, estos $24 millones eran destinados hasta el año 2025. En este momento tenemos 11 millones. Tenemos $11 millones destinados para el año 2023, tomando en cuenta que desde que del decreto 609 tenemos en la transitoria que en este momento no tenemos un techo presupuestario, es decir, que nos permitirá avanzar de acuerdo a los planes y proyectos que mantendrá el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para crear y nos abrirán los techos presupuestarios de acuerdo a las necesidades que va creando el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Tengo una mochila bastante grande la que lleva sobre sus espaldas, entonces, ministra, porque dependerá de usted y de los proyectos que impulse el obtener los recursos necesarios para dar una atención integral a las mujeres, tantas que son víctimas de violencia en este país. Ahora, el decreto que creó el ministerio también les transfirió el manejo de este registro único de violencia contra las mujeres. Esa lista, ese registro cuya implementación se dispuso, ¿ya está funcionando?
Todavía, como usted lo había mencionado, estamos en una transferencia con el Ministerio del Interior. Esto nos da tiempo hasta el mes de marzo para que todas las 9 instituciones puedan transferir su plataforma y poder integrar este sistema único de violencia. Es decir, que esperemos que hasta finales de este año podamos ya todas las 22 instituciones que conformamos el Sistema Nacional de Erradicación de Violencia estar operando bajo este registro único de violencia. Ministra, también el decreto que creó al Ministerio de la Mujer declara a las casas de acogida y a los centros de atención integral como parte de la política pública integral de atención a mujeres víctimas de violencia de género, pero 12 casas de acogida en el país resultan claramente insuficientes ante los altos índices de violencia. Usted decía, vamos a abrir los centros Violeta, ¿cuántos van a ser y son suficientes? ¿Alcanzan para brindar una atención ante un problema que en lugar de reducirse cada año se incrementa? Hay que diferenciar dos cosas. Los primeros son centros Violeta, son centros de primera línea, y los otros son casas y centros. Las casas y centros que están destinados en territorio, las casas son 12 a nivel nacional, 6 casas pertenecen a las instituciones privadas y 6 casas pertenecen a los GAD municipales. Nosotros firmaremos convenios con 6 casas en este momento que pertenecen a instituciones de la sociedad civil en este año. Le deseo muchísima suerte en su gestión, mucho éxito, ministra. La tiene difícil en un país tan violento y que agrede tanto a las mujeres como el nuestro. La tiene difícil, pero esperemos que lo logre y que tenga los recursos cada vez que los requiera por parte del ministro de Economía, de Pablo Arosemena. Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Aquí terminamos Contacto Directo, viene Televistazo en la comunidad, habrá noticias y también las entrevistas a los candidatos a las alcaldías de Guayaquil y Quito. No se vayan.